Buenos días, buenas tardes, dependiendo de su zona. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ignacio Sommer y soy un especialista en sostenibilidad que trabajo en el diálogo sobre agricultura entre Uruguay y Alemania. Vamos a comenzar con Johannes Lehmann y luego con Lutz Windermann. Mis colegas Inés y Damber están en el día de hoy con ustedes. También es con mucho gusto que presentamos a nuestros ponentes que unen a ambos países, Alemania y Uruguay, para compartir experiencias sobre la agricultura de carbono y la participación del sector privado. Nuestro propósito es compartir experiencias sobre agricultura de carbono y también los marcos internacionales en los que se trabajan en estas áreas. Esperamos que este intercambio sea muy fructífero para todos, para la agricultura y el intercambio entre el sector privado, entre el Uruguay y Alemania. Muchas gracias a todos, a todos los participantes. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunos aspectos. Este webinar tiene interpretación simultánea entre inglés y español. Pueden elegir su idioma de preferencia, todos los participantes, excepto los ponentes, van a estar muteados, así que todas las preguntas van a tener que ser realizadas a través del botón de preguntas y respuestas, el Q&A, y van a tener tiempo para eso para el final. Esta sesión va a estar grabada y si tienen alguna pregunta o tienen algún aspecto técnico que comentar, lo pueden hacer a través de un mensaje privado en el chat. Y también pueden, por supuesto, contactarme a través de mi correo electrónico. En primer lugar, voy a comenzar la agenda. Vamos a tener 3 ponentes. Cada uno de ellos va a tener con 15 minutos. Vamos a comenzar. Luego vamos a tener 20 minutos para algunas preguntas. Voy a presentar en 2 diapositivas de qué se trata este proyecto. Es una visión integrada entre Alemania y Uruguay. El propósito original es trabajar sobre estos aspectos de manera conjunta y también trabajar sobre los más de 100 años en los que en los que se trabajan en estos países sobre agricultura. En términos prácticos, nuestra misión es conectar el gobierno, instituciones y la sociedad civil para crear una plataforma para atender aspectos del microbioma, la sostenibilidad y resiliencia. Trabajamos sobre distintas áreas, todos con los mismos objetivos. La extensión agrícola, las nuestras áreas principales son bioinputs y, por supuesto, el tema que estamos trabajando ahí es el secuestro de carbono del suelo. Es con mucho gusto que presentamos a nuestros ponentes para el día de hoy. El nombre de nuestra presentación del día de hoy es Agricultura de Carbono y Participación del Sector Privado. Vamos a comenzar con Johannes Lehmann, de Alemania, que es consultor en sistemas agroalimentarios, quien hablará sobre la gestión de la agricultura de práctica a la normalización internacional. Luego vamos a escuchar a Lutz Windermann, también de Alemania, y él es vicepresidente de Agricultura en CLIN. Y va a presentar experiencias del sector privado en Alemania. Y finalmente, Ana Laura Barsi, radicada en Uruguay, directora asociada de sostenibilidad en LSQA, que va a compartir experiencias del sector privado uruguayo.
Cada presentación va a tener una duración aproximada de 15 minutos y luego vamos a tener tiempo para debates. Johannes, es tu momento para comenzar. Muchas gracias, Ignacio. También les agradezco a todos los participantes por escuchar este webinar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, que deberían ver en este momento. Como dijeron, mi nombre es Johannes Lehmann. Soy el fundador de JL AgriFood Consultancy. En primer lugar, me gustaría comentarles la agenda para el día de hoy, lo que voy a cubrir. Primero voy a hablar sobre la agricultura del carbono a nivel de la producción agrícola. Y la segunda parte va a tener que ver con las reglas técnicas, qué tipo de normas existen a diferentes niveles y lo que ya existe para poder utilizar. Y en el pasado, les cuento, trabajaba para el organismo legislativo en Alemania y allí trabajé sobre varios proyectos de agrícolas. Por lo tanto, ¿qué es la agricultura del carbono a nivel de una unidad agrícola? La definición es que se trata de que es el futuro de trabajar en el sector agrícola. Y para poder generar certificados de carbono. Hay varios procesos que, por ejemplo, vemos que hay por lo menos prácticas, periodos de actividad de por lo menos 5 años que están relacionados con la gestión del medio ambiente, que pueden tener como resultado la captura y el almacenamiento del carbono. Esta es una definición bastante larga, pero es muy importante para comprender la cabalidad de la agricultura del carbono. Es importante tener en cuenta el periodo, que a nivel de la Unión Europea se entiende que tiene que ser al menos de 5 años. Hay varios aspectos, por lo tanto, que tenemos que tener en cuenta. También podemos tener una definición más breve, que tiene que ver con la transferencia del carbono desde la atmósfera al suelo agrícola. Y allí podríamos tener dos aspectos que hay que considerar. Uno, que se aumentan los niveles de humus en el suelo y, y se adaptan nuevas eh, técnicas. Y luego el manejo de flujos de carbono agrícola. Por lo tanto, ¿cuáles son los métodos? En primer lugar, es una agricultura regenerativa que utiliza fertilizantes orgánicos, el intercalado de cultivos, también la rotación de cultivos adaptados. Algo muy importante también es la readaptación de las turberas. Y el tercer aspecto son los elementos estructurales, como los sistemas agroforestales o los cercos que se utilizan también. Ambos métodos tienen en cuenta estos aspectos. Podrían resumirse de dos maneras. Por un lado, la modificación del sistema actual que da respuestas a cómo podemos cambiar el uso de la tierra. Por ejemplo, aumentar sí, por ejemplo, lo comparamos con, por ejemplo, tenemos el cambio de tierra arable a pradera y también la readaptación de turberas.
Y estos dos aspectos pueden generar un impacto muy importante. Como pueden ver aquí, hay varios aspectos que se tienen en cuenta para la agricultura de carbono. Estos son los aspectos de las técnicas a nivel de la Unión Europea. Tenemos varias normas que son sobre el mismo tema, pero tienen diferentes perspectivas. Una que tiene que ver sobre el suelo, otra que tiene que ver sobre el manejo de tierra y otra que tiene que ver con la gobernanza. Y cada uno de estos indicadores tienen diferentes desafíos. Vamos a prestar atención a algunos de los más importantes. Por ejemplo, la cuantificación del carbono orgánico en el suelo, de los cambios en el suelo, carbono orgánico en el suelo, tiene el aspecto de la precisión de la medida. Podemos ver que el 95% de la cuantificación tiene que ser exacto. Y tiene un aspecto sobre la gobernanza, ya que es bastante costoso obtener la información de esta manera. El segundo aspecto es la adicionalidad. Y la adicionalidad quiere decir que lo que están haciendo es algo que agrega, que demuestra que, demuestra que el método que estás utilizando está dando ese aumento como resultado. Por ejemplo, del aspecto científico o incluso desde la gestión del manejo agrícola, puede eh, tener que demostrarlo, pero a nivel de la gobernanza es difícil de probar. Por ejemplo, en el campo en el que tú estás trabajando. Pero es necesario probar este aspecto de la adicionalidad, porque si no, no es lo suficientemente transparente. El tercer aspecto es la permanencia. Como verán, el SOC, el carbono orgánico en suelo, tiene que tener un ciclo y si, por ejemplo, decide utilizar cercos, entonces estamos aumentando el anhidro carbónico en los siguientes años, pero si lo cortan completamente, entonces va a desaparecer completamente. Por lo tanto, las consideraciones es que es bastante desafiante. Es difícil rastrear esta permanencia y por cuánto tiempo esto está funcionando. Si, por ejemplo, volvemos a la definición de que se trataba de 5 años, esto es importante para considerar, para ver si efectivamente está funcionando. En cuanto a los aspectos de filtración, los efectos de filtración, por ejemplo, utilizamos biochar y esto viene de algunos bosques, por ejemplo. En ese caso, va a ser necesario entender de dónde es que proviene. Por lo tanto, al final, ser realmente transparente no es tan desafiante desde el punto de vista de la ciencia del suelo, pero sí en los aspectos, por ejemplo, en la gobernanza.
pero los aspectos y las perspectivas en la agricultura agrícola de carbono pueden utilizar este código QR para poder analizarlo de manera más eh, profunda, para poder ver estos desafíos. La segunda parte de de la presentación. La La segunda segunda parte parte. de la presentación se centrará en las reglas técnicas que aplican. Esto lo voy a plantar porque yo trabajaba anteriormente en DIN y lo que hicimos fue iniciar un proyecto específico, que es este que les muestro acá, 36091. Es un título largo: cuantificación y evaluación del aumento del carbono orgánico y los cambios en los cambios en la gestión adaptativa en suelos agrícolas. Entonces, es una especificación que, que pueden obtener y ahí tienen el link para llegar a ella. Entonces, ¿por qué necesitamos esta regla técnica? Por supuesto que el monitoreo preciso es muy importante. Hay errores, por ejemplo, que tienen que ver con la precisión, y hay distintos niveles de evaluación de los logros, y hay métodos uniformes de medición. O sea, no se mide de una sola manera, hay que hacerlo de una forma uniforme. Y esto puede suponer que las distintas personas entiendan distintas cosas sobre los resultados. Entonces, por eso es beneficioso disponer de una normativa. Ya les hablé sobre esta diapositiva, pero ya mencionamos algunas de las reglas técnicas que existen. Y aquí pueden ver los indicadores distintos para estas normativas. Entonces, hay un círculo de expertos cerrado, por ejemplo, y allí se puede desarrollar las normativas de consorcio o corporativas que tienen un bajo nivel de consenso, como pueden imaginar, pero al mismo tiempo se desarrollan de manera bastante expeditiva. Pero no es una aceptación absoluta que hay. Y después tenemos normas también, por ejemplo, la de ISO, y esas son aceptadas mucho. Comprende un círculo de expertos abiertos y tiene grandes beneficios económicos, pero es un gran desafío lograr también un consenso, especialmente si pensamos a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de ISO, las distintas naciones tienen que llegar a un consenso y esto no es sencillo. Y por eso el organismo de estandarización, de normalización DIN es muy interesante porque es más rápido de establecer que una normativa y permite desarrollar un grupo de expertos para un proyecto específico. Eso lo hicimos para la normativa que mencionamos. Y existe la publicación de la especificación de DIN, y lo hicimos, como les comentaba, para la agricultura del carbono. Aquí tenemos distintos niveles de la normalización que pueden existir. Cada uno de los países tiene su propio organismo de normalización que se dedica a esto y que tiene conexión con las normativas internacionales. Aquí, por ejemplo, DIN organiza los distintos trabajos administrativos que hay que realizar con los expertos, y los expertos están trabajando en los comités técnicos y desarrollando normas y normativas. Y con la especificación de DIN estamos únicamente a nivel nacional y estamos dedicados no solo a las normas, sino también al desarrollo de las especificaciones DIN.
estamos a cargo de este proceso. Podríamos decir que se trata de un proceso interactivo que vamos a realizar. Entonces, por ahora estamos con la DINSPEC 36091. En el 2024, entre el 22 y el 24, la desarrollamos y el plan era desarrollar un plan nacional para norma europea que se utilizaría después en el marco normativo. Entonces, esa sería la visión de largo plazo. ¿Qué, qué ocurre con esta especificación? El número de proyectos que ya existen para la agricultura de carbono, para certificados, para normativas corporativas, lo que sirve es para unificar a las fuerzas y para disponer de datos claros para el monitoreo, para la verificación y también permite contribuir al marco de certificación porque se trata de una norma que define cómo realizar las mediciones, por ejemplo, para el carbono agrícola. ¿Quién colaboró con nosotros durante este proceso? Bueno, distintas partes interesadas de la ciencia, la industria, asociaciones y política. Y los asesores de nivel industrial fueron CLIM, KIS y, y el banco alemán Bank, que es el banco que financia a las partes interesadas para comenzar con el proyecto y ocuparse del mismo hasta su aplicación, que fue hasta noviembre de 2024. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Estoy pasado de tiempo. Pueden encontrar más información sobre la especificación DIN. Les puedo enviar el link y es un sitio de acceso gratuito. Y esta es la imagen del primer artículo que publicamos que se centra en este tema que hablamos del secuestro de carbono orgánico. Y lo que hicimos en este trabajo fue armonizar las especificaciones técnicas, el marco de sanitización, por ejemplo, el estándar, la normativa ISO, se refiere a este tema, la ISO 18400. Ese fue el marco y es necesario armonizar el contenido con DINSPEC para que todo sea coherente al final. Aquí están los 8 principios más importantes que mencionábamos: la precisión, la pertinencia, la integridad, la coherencia, adicionalidad, la permanencia, la conservación y la transparencia. No voy a darles más detalles, pero por supuesto, si tienen preguntas, me pueden preguntar después y pueden también ustedes entrar a la página. Bueno, mi conclusión es que hay un gran potencial en la absorción de carbono para alcanzar los objetivos de cero neto para el año 2050, pero sí también que hay una brecha regulatoria muy importante. Entonces, hay un riesgo muy alto al greenwashing o ecoimpostura. ¿Cuáles serían los avances? Las normas técnicas internacionales, como la que mencionamos, de INSPEC 3609, proporcionan la base para un sistema de certificación fiable y además se trata de responsabilidades compartidas. Estamos tratando de unificar las fuerzas. Si están interesados en participar con la ISO, pueden, por supuesto, organizar una reunión y, por ejemplo, nos hemos ocupado de la calidad técnica de los datos para el monitoreo, por ejemplo. Si Uruguay no es miembro aún de este grupo técnico que les mencionaba, si quisieran,
volverse miembros, podemos comenzar a hablar eso después que terminemos este webinario y podemos ver cómo podemos cerrar esa brecha. Bueno, disculpen porque me excedí en el tiempo, pero ahora termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Johannes, por la presentación sobre carbono agrícola y normativa internacional. Seguimos ahora con la segunda presentación. Vamos a la presentación de Lutz Wildermann, que es vicepresidente en CLIM. Bienvenido, Lutz. Puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias, Ignacio, y gracias por la oportunidad de compartir lo que hemos estado haciendo en CLIM en los últimos años. Y muchas gracias, Johannes, por introducir la descripción de la normativa de INSPEC, que fue una fundación, una base muy importante para nuestros trabajos en los primeros años. Voy a compartir la pantalla ahora, a ver si podemos avanzar. Espero que puedan ver la pantalla correctamente. Bien, bueno, ¿quién es CLIM? Es una empresa que fue fundada hace unos 6 años, en 2019. Parece que pasaron muchos años. En ese entonces teníamos la impresión de que todos en Europa querían alcanzar una neutralidad climática y CLIM ayudaba a los países a realizar eso. Pero bueno, fuimos muy ambiciosos. Lamentablemente esto es, por supuesto, algo que aún no se ha completado, pero el objetivo es disminuir la huella de carbono y eso se puede compensar con los certificados que se obtienen. Y en lo que refiere a las soluciones de alcance 3, las empresas podían acceder a créditos si se centraban, por supuesto, en la eliminación del anhídrido carbónico de la atmósfera, como mencionábamos. Pero por supuesto, el mundo sigue girando y en los últimos años creo que la industria ha aprendido mucho y la percepción de la Unión Europea es que compensación, las compensaciones que estaban pensadas no es el camino más adecuado. Quizás lo primero que hay que hacer es reducir las emisiones para luego compensar de acuerdo con eso. Eso es lo que estamos tratando de centrarnos en hacer en CLIM. Estamos tratando de descarbonizar dentro de la cadena de suministros agrícola. Entonces, este es el status quo en el que estamos y seguramente esto vaya a cambiar también cuando las empresas y las industrias reduzcan lo más posible y una vez que ya no puedan reducir, van a volver a la compensación de carbono. Hay otro efecto también. Nosotros también ofrecemos la oportunidad de realizar una adaptación, de que las empresas se adapten a los cambios climáticos. A nivel de la agricultura se puede ver que hay un efecto muy importante en los riesgos y sabemos que el cambio climático está produciendo grandes problemas como inundaciones, pérdida de nutrientes, más problemas con insectos, sequías, pesticidas. Y pensamos que la agricultura regenerativa nos permite disponer de herramientas para trabajar esto, para mejorar esto. Si queremos cambiar las condiciones en la producción agrícola, también nos permite esto eliminar al dióxido de carbono de la atmósfera.
Bueno, los suelos actualmente son uno de los elementos claves para abordar los desafíos de la cadena de suministros y del cambio climático. ¿Y por qué es esto importante para la industria de alimentos? Bueno, 95% de los alimentos provienen de los suelos y 80% de las emisiones de esta industria de alimentos provienen de agricultura. Entonces, si queremos hacer algo con nuestra huella de carbono, lo tenemos que hacer con los proveedores, con los productores agrícolas en la cadena de valores, porque 80% de las emisiones, e incluso en otras industrias es más alto, hasta 95%, provienen de las emisiones de esta cadena de suministros. Entonces, no vas a poder abordar este problema simplemente abordando el tema de la huella de carbono. No será posible eliminar las emisiones de alcance 3. Entonces, también tenemos muchos problemas que vienen de muchas emisiones que vienen de la industria de alimentos. Dicho esto, La CLIM es una empresa que trabaja junto con las empresas y la industria. Como, como CLIM, en general tratamos de buscar la forma de que puedan tener una mejora del suelo, de la salud del suelo, de la biodiversidad. En general, comenzamos desde el final de la cadena de suministros y en general trabajamos en conjunto en diferentes proyectos para poder ayudar a los productores agrícolas de manera muy concreta. Por ejemplo, estamos trabajando con productores de papas y estamos tratando de definir un objetivo claro de lo que ellos quieren obtener y ir paso a paso para ver dónde están, cuáles son los granjeros, los establecimientos agrícolas que les proporcionan las papas para poder em, generar determinados planes de acción para proporcionar ecosistemas claros. También, cuando yo comencé 6 años atrás, éramos seis. 3 años atrás éramos 6 personas, ahora somos muchísimos más y, y estamos trabajando en conjunto con diferentes productores agrícolas y buscamos la forma de medir nuestras distintas áreas para poder dar mejoras a la cadena de valor. Para desarrollar nuestra empresa también tenemos varios inversores que colaboran con nosotros. Por ejemplo, en el área de monitoreo, verificación y notificación para poder generar diferentes aspectos que se puedan sostener en el tiempo. PIN comenzó en Alemania, pero se expandió hacia a distintas áreas de trabajamos también en Polonia y luego también en Chequia y Eslovaquia y también en algunos proyectos en Reino Unido y algunos estados del este de Estados Unidos. Tenemos registradas 4.000 establecimientos agrícolas los que se gestionan alrededor de 800.000 hectáreas. Y como pueden ver, Uruguay todavía no está en la lista, pero estamos trabajando con algunos productores de suelo para, eh, para poder podría ser parte de nuestra industria, por ejemplo. Y paso a paso también estamos tratando de generar nuevos vínculos con nuevos mercados. Y
Por eso estamos tratando de generar proyectos intentamos que en los siguientes 2 años podamos trabajar en Argentina, Brasil y Uruguay. Lo que hacemos al momento en Clean se podría dividir en 3 áreas. Tenemos distintos empleados en estas 3 áreas. Creo que la primera es bastante clara. Es un equipo de expertos sumamente especializados y tenemos que trabajar directamente con los productores agrícolas, por lo tanto tenemos que estar muy atentos a las necesidades que tienen los productores. Y eso es algo en lo que nos concentramos muchísimo. Nuestra plataforma digital no es solamente gestionar información, sino que también queremos buscar diferentes áreas también en cuanto a la remuneración, por ejemplo. Esta plataforma incorpora todos los principios que Johannes estaba mencionando hoy. La estimación, también la permanencia, que mencionaba sobre la adicionalidad. Eso está todo allí incluido. Y también un aspecto muy importante es lo que no estamos diciéndoles a los productores que lo que tienen que hacer, sino que los ayudamos en tomar decisiones y prácticas que sean útiles y que tengan en cuenta todos estos aspectos, pero nos importa que el apoyo sea para eso, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y no que nosotros las tomemos por ellos. Consideramos que nuestras plataformas son mejores que las de nuestros competidores por este aspecto. Luego también tenemos programas que nos permiten. En los últimos años estuvimos viendo que un 98% de los productores logró aumentar además sus ingresos para poder financiar estos aspectos y por lo tanto estamos muy orgullosos de ver que estos fondos que están recibiendo están siendo reutilizados para mejorar las prácticas. Por lo tanto, consideramos que son inversiones que están muy bien realizadas para poder convertir una mayor cantidad de hectáreas. ¿Cómo funciona la plataforma? Es bastante similar a un programa de manejo agrícola. En realidad no es que tenga que o sea, la plataforma le permite pagar todos estos aspectos. Siempre decimos que expandimos porque tenemos algunos aspectos donde, por ejemplo, pueden integrar, por ejemplo, agregar algún tipo de cultivo en particular y ayudar al productor para poder implementar estos cambios. Por lo tanto, por ejemplo, hemos incorporado, por ejemplo, aquí, ven, seleccionar las especies correctas para poder hacer cambios en el suelo y también poder intercalar distintos cultivos. El objetivo es siempre el mismo y por supuesto, en general, la reducción de CO2 es siempre el objetivo. La mejora de la atención al agua, por ejemplo, en estanques o reservorios de agua que tengan, es también muy importante.
para su suelo. Esto tiene que ver entonces con la implementación, porque deseamos que la plataforma les genere diferentes medidas para poder obtener distintas áreas, porque si alcanzamos esto, el productor agrícola va a estar muy conforme con lo que está realizando. Por lo tanto, van a querer permear todas estas prácticas a distintas áreas de su campo. Por lo tanto, consideramos que este programa es muy eficiente para tener estos objetivos. Y también tiene una buena compensación a nivel del sistema alimentario. En CLIM podemos supervisar lo que está en la superficie. Por ejemplo, cuánto fertilizante estoy utilizando y si puedo disminuir la labranza para poder tener una huella de carbono menor. Y luego, más a nivel subterráneo, en relación a la absorción del carbono, y allí tenemos un aumento del carbono orgánico en el suelo y también la eliminación. Entonces tenemos la intención de poder reducir estas emisiones. En general, estamos concentrados en este Greenhouse Gas Protocol. Esa sería nuestra norma de referencia. Que son normas que las utilizamos de guía, por ejemplo, para el muestreo de distintas capas de suelo. Creo que es importante destacar en este momento que las normativas están cambiando bastante en este momento y, y en cuanto, por ejemplo, a la eliminación de emisiones, están teniendo en cuenta varios aspectos que también están ahora siendo incluidas. Por ejemplo, determinados porcentajes que pueden alcanzarse a través de una compensación. Entonces, estos SDG y el Greenhouse Protocol son las normas que estamos intentando cumplir. Y no, también nos interesa concentrar otras normas que están mencionando. Por último, pero no menos importante, algo que nos parece muy importante es que tenemos que reunir, o sea, tenemos que buscar que haya relaciones resilientes entre las diferentes partes interesadas en tu cadena de suministro. Por ejemplo, los minoristas, los productores agrícolas, los proveedores de alimentos, todos tienen que estar interrelacionados y tiene que haber un buen impacto para poder alcanzar buenos objetivos. También trabajamos como un proveedor de servicios de principio a fin, desde la planificación hasta la realización de informes. Por lo tanto, la adopción de prácticas regenerativas no es únicamente al cambio climático, es una inversión estratégica en una cadena de suministro descarbonizado, resiliente, que resguarda la rentabilidad de los productores agrícolas. Y esto es muy importante y en lo que estoy
muy conforme en cómo lo estamos logrando y por supuesto que estoy abierto a cualquier discusión. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Lutz, Luz, por por tu tu presentación, presentación, por por traernos traernos la la perspectiva perspectiva desde del sector privado privada del alemán. Ahora, para completar con nuestros panelistas, es un gusto para mí presentar a Ana Laura Barsi, que es directora asociada de sostenibilidad de IQA, LSQA, perdón. Buenos días, buenas tardes. Es un honor para mí representar a Uruguay en este panel. Voy a compartir con ustedes una historia exitosa, que es la de la carne vacuna neutral de carbono en Uruguay, que se exporta a Europa desde el año 2021. Este es el caso de una empresa que es certificada por LSQA. Bueno, para presentarles, nuestra empresa es un organismo certificador y también es una organización uruguaya que está basada en Uruguay, pero trabajamos en muchos países con más de 15 oficinas y tenemos más de 147 diagramas de evaluación de conformidad. Así que somos muy amplios y estas son algunas de las organizaciones que trabajan con nosotros en distintos programas para seguridad, dimensiones de sostenibilidad y otras marcas que pueden reconocer también. Y tenemos muchas acreditaciones y licencias relacionadas con nuestros servicios. Tenemos muchas acreditaciones bajo ISO y también bajo IEF y los organismos de acreditación de distintos países del mundo. Y tenemos dos partes interesadas y propietarios de LSQA. Tenemos al organismo de certificación Quality Austria y de LATU, bien, que es de Uruguay. Entonces, somos parte de la infraestructura parte del organismo de certificación. También hacemos verificaciones, validaciones y tenemos acreditaciones ISO 17021, 17029, 14065 para las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es importante que entiendan entonces que hay una cadena de confianza detrás de las certificaciones y los programas que es importante entender porque hay cientos de rótulos, sellos, certificados, declaraciones y es importante entender qué hay detrás de de este nivel de confianza de LSQA. Como mencionó Johan, a veces hay casos de información equivocada que tiene que ver con la ecocompostura y hay distintas formas de realizar este greenwashing, pero bueno, no las voy a detallar, pero hay distintas técnicas muy innovadoras para confundir a las personas en lo que respecta a las acciones que están tomando con respecto al medio ambiente. Lo que tienen que hacer las organizaciones para mitigar estos riesgos es medir, comparar, notificar y mejorar. Y como organismo de certificación ayudamos a las empresas a demostrar la certificación, la verificación y la validación como terceros involucrados en el proceso para demostrar que están haciendo lo que dicen que están haciendo. Entonces, certificamos a distintos programas de certificación voluntarios en la cadena de suministros de alimentos agrícolas. La mayoría del trabajo se centra en el sector de la carne vacuna, porque como saben es crítico para el Uruguay y somos miembros de la mesa redonda para carne vacuna sostenible, la Global Roundtable for Sustainable Beef, para fomentar la sostenibilidad de la empresa cárnica. Esto para que sepan cómo es la industria cárnica uruguaya. Les voy a compartir un video
en el cual pueden ver cómo los sistemas de producción en Uruguay se ven. Vamos a continuar con la presentación. La idea era que pudieran ver una especie de presentación de la industria cárnica uruguaya. Fíjense el área uruguaya del país en comparación con Alemania. No somos tan pequeños, claro, en Latinoamérica sí lo somos, pero lo que sí tenemos es muy poca población, solamente 3,5 millones de personas que están concentradas en su mayoría en el sur del país y tenemos 12 millones de cabezas de ganado. Entonces, cada una de nuestros animales que pastorean pueden pastorear un área equivalente a dos canchas de fútbol. Fíjense entonces la abundancia de pasturas naturales que tenemos en el país. Entonces se pueden hacer las rotaciones adecuadas y esa es la base de nuestro sistema de producción. Es importante que lo entiendan. Ese es el contexto en el cual se crían nuestros animales. Les muestro un poco parte de nuestro programa. Sí disponemos de un programa que certifica que nuestra carne vacuna es neutral en carbono. Seguimos con la ISO 14064-1 y las 17065 y la 17029 y la 17029-14065. Así que tenemos certificaciones para este programa de huella de carbono en producción ganadera. Un resumen de la IAF que nos proporciona información sobre el nivel de confianza. La base de nuestro programa y de la verificación de la carne vacuna neutral en carbono que estamos haciendo en Uruguay se basa en la hipótesis de la falta de equilibrio en los suelos en Uruguay. Esto lo presentamos en un artículo que aparece en esta revista, European Grasslands Federation Congress. O sea, se presentó en este congreso el artículo de esta revista. Y se trata de un sistema que nos permite captar la eficiencia de las reducciones. Y esto se debe a a las prácticas diferenciadas y los eliminadores internos. Entonces, se integra la cuantificación a la cadena de valores. Los productos con indicadores de intensidad certificados negativos se cuantifican como de categoría 4 en el siguiente eslabón de la cadena, con un valor negativo. Y como estamos seguros sobre la evolución de la calidad, sabemos que existe una verificación inicial de la evaluación de riesgo y esto no es un número fijo entre 5 y 3% de las eliminaciones que se bloquean, que no se cuentan en los inventarios
como una especie de seguro del programa en caso de que haya una medida o una evaluación de riesgo que lo pueda afectar a esta medida. Bien, sabemos que el sector ganadero es clave para la seguridad alimentaria global y para los objetivos climáticos y enfrenta una presión global para cumplir con el cero neto. Entonces, el programa que aplicamos ofrece un método riguroso para medir o reducir el impacto climático del sector, que nos permite demostrar el desempeño climático y el reconocimiento del mercado y mejorar el reconocimiento del mercado. Y esto nos permite acceder al financiamiento climático según el artículo 6 del Acuerdo de París, permitiendo que la inversión en prácticas que reducen las emisiones o remueven el dióxido de carbono, por ejemplo, con la regeneración de los suelos o con pastoreo racional o forestación. Este caso es de un cliente que es certificado por SQA, el SQA. Y estas son algunas de las imágenes que tomé con mi propio celular en los procesos de verificación. Pueden ver los distintos cultivos de pasturas, perdón, pasturas naturales como el trébol. Vemos los animales de especies naturales y tienen un rango muy bajo de, de 0,8 y em, son de raza Angus y se hace una inseminación y tienen unas tasas de nacimiento muy altas. Y todo se hace con carne certificada neutral en carbono. Pueden ver también que tienen paneles solares, usan energías limpias entonces. Y no se trata solo del carbono, también hay biodiversidad, como ven, se ven muchos carpinchos, se ven también ciervos. Y también hay una zona de bosque nativo y corrientes de agua y se puede incluso andar a caballo. Para, para ir hasta este bosque nativo solamente se puede ir a caballo y esto se puede hacer. Así que es una historia de éxito de sostenibilidad y fue informado en el Foro Económico Mundial. Es un ejemplo de una historia exitosa, como decíamos. En 2021, dice el artículo, el país se convirtió en la primera nación de Sudamérica que exportó el carbono neutral en carbono certificado por nuestro organismo, el SQA. Ese es el ejemplo que estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, cuando este tipo de carne llegó a Suiza en 2021 que decía em, producción libre de carbono neutro, recibimos la llamada y nos preguntaron por qué teníamos este rótulo, cómo dijimos, cómo podíamos poner este tipo de rótulo diciendo eso, justamente que la carne estaba libre de carbono. Entonces se consultó con expertos suizos y hubo que entender lo que había detrás del trabajo y quedaron muy satisfechos con la respuesta. ¿Cómo justificamos la posibilidad de rotular esta carne de esta manera para exportarla, en este caso a Europa? Entonces, eso está por detrás de esta certificación. Es un sistema de producción cerrado. No hay una adquisición de animales vivos. Entonces, se recalcula con el productor agrario todo el inventario de las emisiones, las eliminaciones, absorciones, para poder confirmar la neutralidad del proceso de producción, en lo que respecta al carbono, por supuesto. Entonces, este instrumento es un programa que permite la transferencia de las unidades de carbono verificadas a través de la cadena de valores y se inspira en un programa alemán que está por debajo
es un abordaje aplicado a los biocombustibles alemán que está regulado por RED 3, que utiliza esta misma lógica de transferencia de unidades de carbono. Entonces, certificamos también nuestros programas y utilizamos el mismo abordaje para transferir las remociones de las emisiones entre los actores de la cadena de productores, desde el productor agrícola hasta el matadero, para asignar la contabilidad de inventario de sin gases efecto invernadero y como indicador del carbono con la intensidad o intermediario o producto final. Entonces, se trata de la intensidad de carbono teniendo en cuenta todas las emisiones en la cadena completa, las capturas a nivel de la producción y también las capturas o las emisiones en el matadero o también emisiones desde el despacho hasta la carne empacada y también las emisiones desde el comerciante hasta el lugar de almacenamiento y hasta el final destino también. Entonces, esto todo hay que considerarlo también. Hay que considerar todo esto para el rótulo de neutro en carbono. Entonces, cuando se va desde esta unidad productora hasta el exportador y así se alcanza el 0,7 menos kilos de dióxido de carbono en lo que respecta a la carne que aparece en el plato de la persona que lo consume en su casa. Entonces, son principios de evaluación que apoyan a los programas de bajo carbono, cadenas de suministro resilientes alineados con los objetivos de mitigación nacionales y globales. Habla de prácticas de mitigación, este es el desafío de la inversión, que son necesarias en los incentivos de mercado y debemos también considerar, debemos conseguir, disculpen, la financiación en los mercados. Y como les dije, las reacciones al CO2 y de las remociones de CO2 tienen que tener un valor. Se consideran activos intangibles con un valor financiero transferible en los mercados voluntarios. Por lo tanto, pueden intercambiarse, pueden comercializarse independientemente del producto. Y así los productores se enfrentan con el dilema si venden los créditos de carbono o lo venden la carne neutral en carbono. Entonces, si el productor comercializa las reducciones y remociones, transfiriéndolas desde los créditos de carbono, eso implica que el productor transfiere los beneficios de sus buenas prácticas a terceros. Por ejemplo, un proyecto de crédito de 20 años y así el productor pierde la oportunidad de aplicarlos en la contabilidad para su propia huella de carbono. Y también esto expone a los productos a algunas barreras comerciales, impuestos, tarifas en mercados que tienen regulaciones climáticas estrictas. Entonces, este programa nos ofrece la alternativa para vender los créditos de carbono, en la cuales los productores pueden retener sus propios beneficios climáticos y lograr un suministro ganadero bajo en carbono, neutral. Esto fortalece su competitividad en los mercados que demandan la protección del medio ambiente y contribuyen a la seguridad de alimentos y a la protección del medio ambiente. Y al mismo tiempo que producen justamente que se realizan la actividad en la productor ganadera. Estas no son solo mis palabras, las confidencias en el origen del producto y en el proceso es tan importante como el sabor del producto. Y me gusta mucho esta frase de nuestro cliente Sebastián. Al principio se puede ver que las certificaciones tienen un costo, pero más adelante después se ven que se convierten en una inversión. Muchas gracias por su atención y eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Ana, por compartir el avance del sector privado uruguayo y muchas gracias a todos los escuchas. Ahora vamos a tener el espacio de preguntas. Voy a comenzar con la primera pregunta a Ana, que está muy relacionada con su presentación. ¿Cómo
hace este programa para abordar la permanencia y el almacenamiento a largo plazo de carbono. La permanencia sí es un tema crítico, como mencioné al principio, como sabemos, en el sector ganadero hablamos de metano y el metano se comporta de forma muy distinta al carbono en la atmósfera por por tiempos más breves. Entonces no deberíamos considerar que el carbono debería tener los mismos requerimientos de permanencia que el metano, cuando el objetivo es un poco confuso o controversial cuando hablamos de permanencia, cuando hablamos del sector ganadero, cuando hablamos de emisiones de metano. En nuestro programa, con respecto a la medición, medimos cada 5 años, no cada año, para ver cuáles son los cambios entre el margen de error de año a año. Para, por eso consideramos medir cada 5 años. Pero también el amortiguador que mencioné para el inventario capta que que bloqueamos una parte de las capturas para ocuparse de cualquier cambio o cualquier diferencia que pueda haber en el futuro. Y así se puede ir a este porcentaje de capturas que fueron bloqueados. Pero uno de los principales desafíos es demostrar los beneficios del buen manejo de los sistemas de pastoreo que sean de baja carga. Con estas tasas de carga baja, permite el crecimiento de la raíz y permite almacenar al carbono de forma más estable. Entonces, es a veces lo que medimos es muy costoso para los pequeños productores, no es accesible y por más que hay sa- em, tecnología satelital, en general usan algoritmos cerrados y no pueden utilizarse de forma independiente. Y por otro lado, la carne vacuna es un producto y, y puede haber una influencia sobre el precio en el mercado. Entonces, hay que encontrar formas de reconocer cuál es el impacto positivo de estos sistemas. Muchas gracias. Ese punto se relaciona mucho con la primera pregunta de Ralph en el chat, que habla sobre cómo abordar. Él dice, a veces le pagamos a los productores agrícolas por sus esfuerzos en el suelo en vez de pasar por un proceso muy complejo de cuantificación. Creo que es algo que lo definiste en tu respuesta. A pensar distintas formas de agregar un valor al proceso para el productor agrícola, para que lo pueda integrar a su práctica. Muchas gracias, Ana. Un pequeño punto. Y después le quiero hacer una pregunta a Lutz. En lo que relaciona con lo que dijiste, Ana, creo que es muy importante, además de hablar de la fijación del carbono, creo que es más crucial incluso preservar el carbono. Es muy importante preservar el carbono que tenemos en el suelo. Por ejemplo, con prácticas de labranza en nuestras pasturas tenemos reservas de carbono que tienen años allí. Entonces es importante trabajar en la fijación, pero también debemos considerar que hay que preservar el carbono almacenado. Eso también es importante. Tengo una pregunta en el chat para Lutz. No sé si Lutz puedes responder una de las preguntas relacionadas diciendo la compañía relacionada con la certificación. Si la compañía hace otra práctica, no sé si identificas la pregunta. Es la pregunta sobre permanencia que viene de Rolf. Sí,
Es una muy buena pregunta. Debes tener un monitoreo de largo plazo para el secuestro de carbono, la fijación, porque, bueno, lo estás eliminando de la atmósfera y tienes que demostrar que lo estás preservando. Y en algunos esquemas hay, en algunos casos, un amortiguador que se encarga de eso. Si no tienes ese esquema, puedes perder la validez del crédito o de la capacidad de almacenamiento. Entonces, si no puedes continuar monitoreando, el carbono se va a perder y se va a considerar una emisión. Eso es un problema, por supuesto, por ejemplo, si estabas realizando el financiamiento para la fijación de carbono. Yo creo que el problema tiene que ver con los distintos abordajes. En este esquema de abordaje, se comporta como un seguro, se puede estimar el riesgo y se establecen créditos para abordar este riesgo. Y esto es lo que se hace también en los esquemas PTA. Se dice, sí, las empresas alimenticias tienen la posibilidad de perder el carbono y entonces disponemos de un seguro y decimos, bueno, para este carbono que puedes perder como empresa, le vamos a proporcionar una alternativa en forma de crédito de carbono. Y se requieren premiums y estamos evaluando cuáles son las empresas que podemos utilizar para esto, en este tipo de proyectos. Muchas gracias, Lutz. Luego tenemos una pregunta de nuestros participantes. No sé si puedes contestar la pregunta sobre biochar. ¿Cómo está progresando en Alemania? Bueno, esto es un ejemplo lindo, pero que no es tan sencillo. Por supuesto, el concepto de biochar tiene que ver con que tiene que estar transparente. Es necesario saber el origen, es decir, por ejemplo, él estaba utilizando el ejemplo de, por ejemplo, de arroz reciclado, pero, por supuesto, esto tiene que tener sentido, pero si le preguntan a un físico en Alemania, el efecto del carbono orgánico, es muy importante tener en cuenta la trazabilidad, es decir, de dónde viene. Y el otro aspecto es el aspecto legal y, y el aspecto de filtración, es decir, de dónde, de qué área del suelo se obtuvo. Por lo tanto, pues, podría llegar a tener efectos negativos. Por lo tanto, las formas o las metodologías o las que se provienen no eran tan transparentes y eso fue un gran escándalo de coimpostura, de greenwashing. Por lo tanto, fue interesante ver porque hay que tener en cuenta estos aspectos de adicionalidad. Esto es muy importante y el carbono orgánico no es un aspecto tan importante o no es un tema tan importante en el día de hoy. Sí lo es en Asia, parece sí que es diferente, pero en Alemania creo que tiene que ver con conocer los aspectos de transferencia y poder explicarlos y tener el conocimiento claro desde el productor de dónde proviene. Y también el costo. He escuchado que el costo es un desafío. Bueno, no solo para ella, estaban em, consultando sobre soluciones concretas. Mostré algunos métodos que se estaban utilizando
para obtener del suelo, pero los efectos son diferentes. Y por supuesto el impacto que tienen si lo utilizan, por ejemplo, para producir alimentos o para una turbera. Por lo tanto, hay un conflicto en el objetivo y es necesario, muy necesario ser transparentes. Muy bien, muchas gracias. Hay otra consulta respecto del valor de la huella de carbono. Creo Ana explicó algo sobre esto. Creo que tiene que ver con, puede ser, tiene que ver con la norma que tú mencionabas. ¿Podrías comentarnos algo más sobre esto? ¿Cómo se calculó? Tenemos algunos minutos más. Tengo una pregunta para Luz. ¿Qué piensas sobre otras estrategias que puedan ayudar a la inversión privada, a una inversión privada mayor en la agricultura sostenible, para poder promover prácticas más sostenibles o incluso inversores que están fuera de, de la producción en sí? ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que es necesario que existan incentivos claros, por lo tanto tiene que haber determinadas normativas, por ejemplo, en empresas que tengan que necesariamente para poder invertir en áreas tecnológicas para poder colaborar con la huella de carbono. Por lo tanto, en algunas áreas se ha ido hacia atrás, entonces no, porque no ha sido estricto, tanto es importante ser claros en, em, por ejemplo, a nivel de lo que uno tiene que comunicar sobre un determinado producto. Esto continúa en el, y algunas empresas no tienen claro qué es lo que tienen que comunicar y por lo tanto algunas compañías em, están muy dudosas de poder comunicar toda esta información y poder obtener distintos puntos de financiación. Y así, por lo tanto, las empresas realizan de repente sus tareas, pero no tienen claro qué es lo que pueden comunicar o no. Esto es un ejemplo. Y eso hace que algunas empresas dejen de invertir en este aspecto. Sería interesante que hubiera lineamientos más claros para que no hubiera problemas de falta de interpretación. Lo que tú mencionas de, claro, esto también tiene que ver es una forma de impostura cuando tienes miedo de expresar las consecuencias de lo que estás haciendo y prefieres no decir nada. Y de hecho incluso se considera como una forma de greenwashing. Hay varias empresas, es lo que se denomina greenwashing, que hay algunas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que tratan de no ser tan claros en su declaración sobre lo que están realizando. Bien, muchas gracias por la complementación y tenemos una última pregunta para Johannes, que está relacionada con el propósito de nuestro proyecto, sobre nuestro diálogo sobre agricultura entre Uruguay y Alemania, este tipo de cooperación y este intercambio entre los dos países, pero también con la región. Tengo una pregunta más que ver cómo puede colaborar la cooperación internacional y aumentar esta red entre los productores agrícolas y también este tipo de organizaciones y este tipo de proyectos. Mi respuesta es muy clara.
la cooperación mundial o la colaboración mundial sucede siempre a nivel institucional. Por lo tanto, por ejemplo, el proyecto nacional alemán busca unir al sector público con las ONG y es necesario que existan estas diferentes partes para satisfacer a todo el mundo y que en definitiva todo el mundo esté conforme, porque si no, cada uno está haciendo su propio esfuerzo y eso no queda claro. Por ejemplo, en China, por ejemplo, esto del biochar está siendo un gran tema y no tenemos claro si hay un cambio eh, real en esto. Por ejemplo, planes sobre cambios o, o generar diferentes eventos en relación a la gestión del carbono que sean más claros. Por lo tanto, entendemos que hay mucho ruido en la sala, hay mucho dinero involucrado. Por lo tanto, es necesario este, este, este diálogo, porque de lo contrario estaríamos en discusiones eternas que no llegarían a un fin muy claro. En cuanto a la certificación, es necesario encontrar una única solución y ser claros. Por lo tanto, y las normas ISO, por ejemplo, tienen claras estos aspectos, también las normas europeas, pero también estos eventos internacionales permiten demostrar los resultados que se están obteniendo. Algo que me parece que es muy importante, lo que Juan estaba comentando, una solución práctica, si, si no le doy un incentivo al productor, es muy desafiante explicarle cuál va a ser su beneficio. Y el productor tiene que comprender y tiene que tener también una seguridad. No puede pensar en 1 o 2 años, tiene que pensar más a largo plazo. Es necesario tener un socio confiable, pero por supuesto, esta colaboración mundial me parece fundamental. Bueno, muchas gracias, Johannes. Y gracias a Ana y a Lutz. Johannes, realmente fue un placer para mí compartir este diálogo con ustedes. Creo y en cuanto a nuestro diálogo sobre agricultura entre Uruguay y Alemania, queremos agradecer a todos los participantes. Únicamente cuando realicen su comentario, cuando cierren esta sesión, van a tener una encuesta para contestar, así que les agradecemos enormemente. Estamos planificando otros webinars para el próximo mes, así que esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Chao, chao. Chao a todos.